La era Premier League inglesa inició en la temporada 1992-93 y su primer campeón no podría ser otro más que el Manchester United de Sir Alex Ferguson. Este campeonato le dio el derecho de disputar los 16avos de final de la Champions League para su edición 1993-1994, en la que los Diablos Rojos superaron sin complicaciones al Budapest de Bulgaria, con un global de 5-3. Pero todo acabaría ante un Galatasaray que con el empate a 3 en Inglaterra y el 0-0 en la vuelta le daría el pase a la siguiente ronda a los turcos por el gol de visita. Los Diablos Rojos volverían a ser campeones para la Premier del año 1993-94, con lo cual podrían disputar la liguilla de octavos de final de la Champions del año 94-95. En ese entonces, el torneo no solo cambiaba de nombre, sino que además estaban buscando un buen formato de juego. Los Diablos Rojos estarían en el grupo A y sorpresivamente caería eliminado al quedar tercero por detrás del Göteborg de Suecia y el Barça. En fin, esa temporada europea terminaría con 6 partidos, 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. El histórico Blackburn Rovers ganaría una muy disputada Premier 1994-95, en la cual superó al United por un punto, pero su paso por la Champions 1995-96 no es de recordar, ya que terminaron últimos en un grupo con Sparta de Moscú, Legia Varsovia y el Rosenborg. En fin, 6 partidos, 1 victoria, 1 empate y 4 derrotas para el equipo inglés en su andar en Europa. Los Diablos Rojos volverían a la cima del fútbol inglés coronándose campeón de la Premier 1995-96 y en la fase de grupos de octavos de final de la Champions 96-97 le ganaría el segundo puesto al Fenerbahce, con lo que accedía a cuartos de final donde se las vería con el Porto, al cual eliminó sin complicaciones con un global de 4-0. Ya en semis se las vería ante el Dortmund, que los venció en la ida y en la vuelta con un marcador de 1-0. Estas semis son hasta el momento la fase más lejana a la que ha llegado un campeón de Premier en la Champions. Para seguir con la tradición, el United siguió con el dominio en Premier, y el título de la temporada 1996-97 les daría el boleto para la Champions de la siguiente temporada. Ya en fase de grupos, el United pasó sin complicaciones, ganándole el liderato a la Juventus, y en cuartos de final, caería sorpresivamente ante el Mónaco, con un global de 1-1, definido por el gol de visita. En total, 8 partidos, 5 victorias, 2 empates y 1 derrota. Arsenal acabaría con el dominio de los Diablos Rojos al coronarse campeón de la Premier 97-98, superando al United por un punto. Pero su recorrido por la Champions 98-99 acabaría pronto, al no poder ni aspirar a ser uno de los mejores segundos, y acabaría en tercer puesto por detrás del Dinamo de Kiev y el Lens de Francia. En total, el equipo de Wenger disputó 6 partidos, con 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Los Diablos Rojos le ganarían la Premier al Arsenal, con la misma diferencia de puntos que lo hizo el Arsenal la temporada pasada, y sería líder de grupos de la Champions 99-2000, lo cual le dio el pase para disputar la liguilla de octavos de final, en la que nuevamente serían líderes de su grupo. Pero su buen andar en Europa acabaría en cuartos de final ante el todopoderoso Real Madrid, que lo superaría con un global de 3-2. En total, 14 partidos, 8 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Manchester United se proclamó campeón de la Premier en la temporada 1999-2000 con una ventaja de casi 20 puntos. Esto le dio obviamente el pase para disputar la Champions 2000-2001, donde sorpresivamente, aunque pasó a la fase de grupos, lo hizo como segundo en un grupo que compartía con Anderlecht, PSV y Dinamo de Kiev, y donde se complicó al ceder punto con los 3 equipos, terminando segundo, un punto encima del tercero. Recordemos que en ese tiempo el formato de Champions no es como lo conocemos y los octavos de final era una segunda fase de grupos en la que nuevamente el United terminó segundo, aunque con más tranquilidad y separado del primer lugar por diferencia de gol. Ya en cuartos de final, los dirigidos por Ferguson se toparon con el siempre todopoderoso Bayern Múnich, que se vengaron de la final de 1999 y con un global de 3-1 eliminaron al campeón de Inglaterra. En conclusión, el United jugó 14 partidos con 6 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Para la temporada 2000-2001, nuevamente los Diablos Rojos se proclamaron campeón de la Premier y obtuvo el boleto para la Champions 2001-2002, donde peleó el liderato de grupo con el sorprendente Super Depor, y finalmente los ingleses quedaron segundo.
Ya en la segunda edición de fase de grupos, finalmente terminarían líderes ganándole el primer lugar al Bayern. Finalmente en cuartos, los ingleses se volvieron a ver la cara con el Super Depor, donde se tomaron venganza, ya que los españoles le habían ganado los dos partidos de fase de grupos. En cuartos de final, los pasó por encima logrando meterse en semis con un global de 5-2. En esta instancia, los Diablos Rojos quedaron fuera por el gol de visita ante Leverkusen, con quien empataron a 2 goles en casa y 1-1 en Alemania. En conclusión, el United jugó 16 partidos, con 8 victorias, 6 empates y 2 derrotas. Para la Premier 2001-2002, el Arsenal se alzaría campeón y disputaría la Champions 2002-2003 como monarca inglés. En la primera fase de grupos, se quedaría con el primer lugar por encima del Dortmund. Ya en la segunda fase de grupos, los Gunners quedarían terceros en el grupo por debajo de Valencia y Ajax, de esta manera siendo eliminados. En fin, Arsenal disputó 12 partidos, donde solo ganó 4, empató 5 y perdió 3. En la Premier 2002-2003, el United volvió a conquistar el título, y para la edición de Champions 2003-2004, los Diablos Rojos se pasearon en la primera fase de grupos, donde quedaron primeros con 15 puntos. Ya en octavos de final, caerían ante el sorpresivo Porto, que los eliminó con un global de 3-2. En conclusión, el United jugó 8 partidos con 5 victorias, un empate y 2 derrotas. La Premier 2003-2004 fue conquistada por el Arsenal de los Invencibles. El mítico equipo de Wenger no perdió ningún partido de esa temporada. Y para la Champions 2004-2005 quedarían primeros en un grupo muy accesible. Pero ya en octavos de final la fortuna no les sonrió y se las verían con un Bayern que los eliminaría con un global de 3-2. En fin, el mítico equipo jugó en Champions 8 partidos con 3 victorias, 4 empates y 1 derrota. En la temporada 2004-2005, Chelsea se alzaría con el título, en parte gracias a que el club fue comprado por Abramovich una temporada antes. Ya para la Champions 2005-2006, el equipo de Londres terminaría segundo en un grupo por detrás de Liverpool, pero su travesía acabaría en octavos, ya que se toparon con un Barcelona que los eliminaría con un global de 3-2. Y por tercera temporada consecutiva, el campeón de Premier caía en octavos. Chelsea disputó 8 partidos, donde consiguió 3 victorias, 4 empates y 1 derrota. La temporada 2005-2006 tuvo nuevamente al Chelsea como monarca, y con el título de Premier volvió por revancha a la Champions del 2006-2007, donde acabaría primero en un grupo que compartía con el Barcelona. Zafó los octavos de final superando al Porto con un global de 3-2. En cuartos eliminarían al Valencia con el mismo marcador, hasta que finalmente en semifinales se toparían con el Liverpool y caerían eliminados en tanda de penales, siendo este hasta el momento el mejor representante campeón de Premier en Champions. En fin, el equipo de Londres disputó 12 partidos con 7 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Después de un par de temporadas, el Manchester United volvió a consagrarse campeón de la Premier para la temporada 2006-2007. Después de esto, arrasaría en fase de grupos de la Champions 2007-2008, ya que terminaron como líderes invictos. En octavos, el Lyon no se la puso fácil, pero los Diablos Rojos pasaron la serie con un global de 2-1. Ya en cuartos, no tuvo problemas contra la Roma y lo despachó con un global de 3-0. Finalmente, en las semifinales, superaron al Barcelona por la mínima diferencia, y ya la gran final la disputaron ante el Chelsea, que disputaba su primera final de Champions. Una intensa final se definió en penales, donde los Diablos Rojos lograron hacerse del título, su último título hasta la fecha. Sin duda hasta ahora ha sido el mejor campeón de Premier en Champions. En fin, 13 partidos con 9 victorias y 4 empates, acabando como campeón invicto.